Buenas noches. La Sociedad Argentina de Urología tiene el agrado de presentar esta noche en la primer webinar de redes sociales en urología, bendición o perdición, a cargo de su coordinador, el doctor Claudio Graciano, del Hospital Durón de Buenos Aires, director de la Comisión de Redes Sociales de la SAU. Entre sus disertantes están el doctor Maximiliano Falcioni, del Hospital Británico de Buenos Aires, el doctor Nahuel Paesano, del Hospital Federico Abete, Malvinas Argentinas, y el doctor José Nolasco, del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es un placer para la Sociedad Argentina de Urología tener a distinguidos colegas disertando en un tema que no es frecuente en nuestras reuniones científicas, pero que realmente tiene gran actualidad y que últimamente, producto de la pandemia, se ha desarrollado en nuestras reuniones este tipo de información, de difusión. Así que, doctor Claudio Graciano, sin más que decir, te doy la oportunidad de que presentes nuevamente a tus disertantes y den comienzo a esta webinar. Muchas gracias, doctor Koren. Voy a comenzar a compartir pantalla. ¿Está ok? ¿Se ve? Sí, perfecto, Claudio. Muy bien. Bueno, ante todo, buenas noches a todos, autoridades de la SAU, disertantes y participantes de este webinar. Agradezco a la Sociedad Argentina de Urología, toda su comisión directiva y comité ejecutivo, la oportunidad de poder realizar un webinar sobre, como dijo el doctor Koren, un tema que no es afín, pero que es muy interesante y cada vez más interesante, y realmente, por lo menos yo, no sé hasta dónde va a llegar, ¿no es cierto? Como todos saben, las nuevas tecnologías promueven cambios muy grandes en el ecosistema humano. A veces tan grandes que llevan a cambios de paradigma, y a veces más grandes porque pueden ser revolucionarios. He graficado una descripción en un artículo del doctor Christopher Bain, de la Universidad de Florida, el Departamento de Urología de Gainesville, publicado en la Revista Europea de Urología, para hacer una analogía un poco sobre qué son, en qué pueden desembocar estas nuevas tecnologías. En el siglo XIII, los monjes benedictinos y franciscanos tenían una estricta rutina en su día. Esta rutina era rezar, estudiar, rezar, cenar, rezar, dormir. Pero ellos querían ajustar más esto, ajustarlo en el tiempo. Y esa presión religiosa hizo que se invente el reloj mecánico, porque existían otro tipo de relojes. Este reloj, que se creó por estos motivos, para ajustar un poco la rutina monacal, ¿quién iba a decir, ni los monjes lo pensaban, que 300 años después iba a ser un componente fundamental para crear la producción regular de las unidades de trabajo, componente imprescindible para la creación del capitalismo? En algunos estudios y revisionismos históricos dicen que sin el reloj mecánico tal vez el capitalismo no hubiese tenido raíces. Entonces, a veces un ímpetu tecnológico movido por el rezo a Dios y el estudio teológico desemboca en el martillo de, por ejemplo, el capitalismo. Bendición para algunos, perdición para otros. Ya en el siglo XV, este señor, que es Johannes Gutenberg, un devoto católico y defensor del Sacro Imperio Romano, mecánico, brillante, inventa la imprenta mecánica.
¿Para qué? Para difundir la palabra de Dios. Nunca iba a pensar que un compañero suyo, de su misma raza alemana, Martín Lutero, iba a utilizar esa imprenta mecánica para difundir y hacer masiva sus 95 tesis. El ímpetu tecnológico fue difundir la palabra de Dios y del Papa. El resultado fue la Reforma Protestante, con una guerra de 30 años, la división de Europa a la mitad, la creación de los estados y la división de la Iglesia. Por eso, estas revoluciones tecnológicas, uno no sabe bien en dónde van a terminar y pueden producir cambios realmente interesantes. Las redes y medios sociales no son solo una nueva forma de comunicación, ni son tan sencillas, no es solamente un intercambio de textos aditivado por emojis de los millennials o de las generaciones Z o X. Es mucho más, porque es una forma completamente diferente de comunicación. Es como la imprenta, o puede llegar a ser como la imprenta, o como el reloj. Tal es así que nosotros, si vemos la población mundial hoy en día, que son 7.7 billones, y vemos cuántos de estos 7.7 billones de personas usan redes sociales y medios sociales, nos encontramos con un 3.8 billones. Esto significa casi un 50% de la población mundial usando redes sociales. ¿Cuál es la razón obvia por la cual los profesionales y otras personas también están en redes sociales? Y es la visibilidad. La visibilidad es importante. Los pacientes, por ejemplo, usan los rankings de medios y redes sociales más que los antecedentes académicos o la experiencia. Y la presencia de estos incrementa mucho el intercambio con los pacientes. Es más, a veces disminuye los reviews negativos, las revisiones negativas que pueden tener estos en los motores de búsqueda. Por otro lado, hoy en día en un mundo académico casi infinito, ninguno de nosotros puede leer todas las revistas científicas que están al alcance, pero no nos da el tiempo, por supuesto. Entonces, esto da una opción para que trabajos científicos se difundan y se promocionen por redes, logrando a veces la publicación y, por supuesto, un mayor número de citas y una repercusión en el impacto que vamos a ver justamente el desarrollo de este webinar. Esto también puede desembocar en tal vez el único argumento en contra de la participación de los profesionales de la comunidad médica, especialmente urológica, que es la que nos compete hoy en día, en las redes sociales. Y es la potencial pérdida del autocontrol y la falta o pérdida de un ego armónico. El ego es necesario, pero tiene que ser armónico, porque a veces, si el ego es excesivo, puede que el que lo usa de esa forma pagar alguna factura. Entonces, dicho esto, si podemos, al final de este webinar, cumplir estos objetivos, estaríamos todos, por lo menos los panelistas, bastante contentos. Y los objetivos son describir las distintas plataformas, sus características, evaluar la utilidad de las redes sociales en la práctica urológica, conocer el impacto de las redes en la divulgación, describir las herramientas para medición de impacto, cuantificar la performance de un post, entender los fundamentos de la analítica y métrica, discriminar el uso correcto e incorrecto de las mismas y promover la buena práctica en su utilización. Para esto, este webinar lo dividimos en 3 módulos. Un primer módulo a cargo del doctor Maximiliano Falcione, con generalidades, plataformas y los objetivos. Un segundo módulo, dado por el doctor Nahuel Paciano, utilización y optimización, medición de impacto y herramientas, junto con la métrica y almétrica de las mismas, y un tercer módulo a cargo del doctor José Nolasco, que se referirá a medidas de centralidad, factores de impacto,
y, muy importante, información engañosa y la buena práctica que uno, como profesional, debe tener al incursionar en estas redes sociales. Sin más, lo que les querría decir es la mecánica un poquito de este webinar, que es con respecto a las preguntas. Si todos pueden, durante el módulo que corresponde, anotar sus inquietudes en el question and answer de la ventana del Zoom, y mientras se desarrollan los demás módulos, el disertante de ese módulo las va a responder con la misma mecánica. Nada más, y ahora dejo la palabra al doctor Maximiliano Falcioni, que va a desarrollar el primer módulo. Muchas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Gracias, Claudio. Antes que nada, agradecer a toda la comisión directiva, mientras voy compartiendo la pantalla. Y continuar un poquito con esta pasada histórica brillante que has hecho. Pero un poquito, ¿ahí se ve la pantalla? Sí. Perfecto, sí. Bueno, continuar un poco entonces con esta pasada histórica, centrando un poquito más en la parte más, en la línea de tiempo más contemporánea. Y antes de meternos de lleno en hablar sobre las redes sociales, tenemos que darle un contexto. Y las redes sociales básicamente han crecido o nacen albergadas en la Internet. La Internet o la web, que se ha desarrollado muchísimo en estos últimos 30 años, donde tenemos una primer web en una primera década de popularidad, en la década del 90, que se llamó Web 1.0. Era una web donde tenía una orientación de cultura de masas. Es decir, unos pocos armaban el contenido y el consumidor era un consumidor pasivo. Hacia el 2000, esto empieza a mutar a través de la tecnología. Es como que se van agregando capas tecnológicas y esa cultura de masas pasa a una cibercultura, donde la idea empieza a ser más colaborativa. Es ahí donde nacen las redes sociales. Fíjense que en la actualidad y las redes sociales ya pasaron casi 20 años y recién ahora estamos hablando de esto. Hacia el 2010 empieza a mutar hacia la web 3.0, donde empieza a jugar un papel la inteligencia artificial. Es también conocida como web semántica, porque en este caso, cuando uno empieza a buscar un contenido, el motor de búsqueda le da un contexto a esa palabra. Y por último, en la actualidad se está desarrollando la web 4.0, que la estamos viviendo ahora, que es el Internet de las cosas, de los objetos. Esto está en desarrollo. Haciendo un poquito de ejemplo, en la primera época uno solo podía consumir y ver un mapa para ir de un punto A un punto B. Hacia los 2000, con la llegada de las redes sociales y la interacción, uno podía consultarle a otra persona, che, ¿por qué camino me conviene ir? ¿Cuál es la mejor ruta? Hacia los 2010, la década del 10, uno podía consultar el mapa y también ver el tiempo más corto para llegar. Y por último, se supone que hoy por hoy vamos a poder interrelacionar el GPS del auto con el auto y con el chofer, y nos llevaría de un punto A a un punto B, el más corto, el más rápido, el más eficaz, y que sin que el chofer tenga que manejar. Dicho esto, entonces, nos metemos un poco más de lleno en las redes sociales. Cabe destacar que no es lo mismo red social que social media o medio social. Si bien las palabras se usan indistintamente, social media engloba a las redes sociales, porque social media es una filosofía, es pasar de esa cultura de masas a una cibercultura. Red social, entonces, es una red formada por personas o por empresas que comparten intereses comunes. Y social media lo que implica esta mentalidad de hacer interactivo el diálogo entre personas. Como les decía, es lo opuesto a la industria de masas. Y las ventajas es que suelen ser medios de bajo costo, fáciles de acceder e inmediatos. ¿Y qué son puntualmente las redes? Como les decía, estructuras formadas por personas o por organizaciones que se conectan por intereses comunes, por valores comunes, y tienen la particularidad de poder desdibujar los límites físicos y acortar las jerarquías. Fíjense qué curioso que la primera red social moderna
nace en el 97, ya casi a principios de 2000, fue una .com y se llamó 6degrees.com, 6 grados, y era un poco lo que parecía a lo que conocemos hoy como Facebook. Ya no está más en el mercado, esa era la tapa, pero fíjense, si hacemos zoom, el eslogan es muy curioso, dice, te sorprenderías de a quién conoces. Y le pusieron 6 grados porque nace de la teoría de este psicólogo de familia húngara que desarrolló sus estudios en Estados Unidos, el psicólogo Milgram, psicólogo social, que él decía que podíamos estar a no menos de 6 personas de separación, una de cualquier otra en el mundo. Y se llevó un promedio entre 5 y 7. Yo creo que hoy por hoy esa distancia es aún más corta gracias a las redes sociales, porque uno puede conectarse directamente con el presidente de Estados Unidos y puede ser que él mismo le conteste. O sea que, fíjense qué curioso cómo en la década del 60 es cuando plantea esa teoría, cómo nace así la primera red social y cómo hoy es aún mucho más corto. Y en cuanto a los tipos de redes sociales, de una manera ortodoxa para clasificarlas, se habla de 4 tipos: de red de relaciones, de entretenimiento, profesionales o de nicho. Para dar un ejemplo y ser ortodoxos, vamos a ver también que hoy las redes sociales salen de una casilla y pasan a la otra porque van mutando en el tiempo. Pero para ser un poco estrictos, la red de relaciones, el ejemplo prototipo es Facebook, que busca contactar y conectar personas. Las redes de entretenimiento no nace como un objetivo entre relacionar personas, sino en consumir un contenido y que después se discuta sobre ese contenido, como puede ser un video en YouTube o una imagen en Pinterest. Las redes profesionales, el ejemplo prototipo es LinkedIn, pero cabe destacar que aquí el objetivo de este tipo de red es poder enganchar empleado-empleador, más que conectar entre profesionales, si bien eso también sucede de manera paralela. Y por último, las redes de nicho, que tienen usuarios con un interés concreto en común y bien definido. El ejemplo prototipo es TripAdvisor, que es una red social exclusivamente de gastronomía y de viajes. Vamos un poco a meternos en los números. Esto está hecho por muchas consultoras en realidad, como We Are Social y HotSuite, entre otras. Estos son números de Argentina de enero de 2020. Fíjense que tenemos una población de casi 45 millones de habitantes y 35 millones usan Internet. Pero de esos 35 millones, casi todos, 34 millones, usan redes sociales, lo cual es muchísimo. Y si miramos el top 6 en Argentina, tenemos YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, Facebook Messenger y Twitter. Y ahí vemos que tenemos 2 que son puramente de diálogo, como WhatsApp y Facebook Messenger, así que quedarían las otras 4, YouTube, Facebook, Instagram y Twitter, como las redes más usadas en Argentina, con más del 50% de usuarios. Casi un 90% de personas tiene un smartphone, 80% una computadora portátil o de escritorio, y poco más del 40% utiliza una tableta. Pero si nos vamos al gráfico de tráfico por dispositivo, fíjense que la mitad del tráfico está dada en los dispositivos móviles y la otra mitad en las computadoras. Y solo un 1% de los usuarios del 44% que tiene tableta maneja datos a través de la tableta. ¿Es importante las redes sociales? Sí, porque están en crecimiento. Fíjense que si comparamos con el semestre previo, creció en Argentina más de 2 millones de usuarios nuevos. Tengamos cuidado, en promedio estamos usando hasta más de 3 horas por día de redes sociales, y se cree en Argentina en promedio que cada persona que usa una red social tiene más de 8 perfiles armados, lo cual es un montón. Y la urología en esta historia es un poco pionera, porque nuestro astronauta es el doctor Jeremy, es de Hong Kong. Él se inspiró un poco en este hashtag, vamos a ver más adelante qué es un hashtag, pero básicamente es una palabra que describe un contenido. Él se inspiró en Zone for Surgery, y él dijo, tenemos que tener uno los urólogos. Y la verdad que, teniendo en cuenta el pequeño universo que es la urología, ha triunfado un montón UroSoMe, que se descompone de urología, social y media. Él creó este grupo de trabajo donde busca un poco interrelacionar todos los urólogos para un trabajo multicéntrico, para discutir casos, etc. Es brillante el trabajo que ha hecho. Fíjense, por ejemplo, en Twitter, cuántos usuarios tenemos por
las grandes sociedades. La American tiene 30.000, la Europea otros 30.000 casi, 4.000 la Confederación Americana y más de 1.500 la Sociedad Argentina. Por último, y para dar paso a mis compañeros que van a meterse en los detalles técnicos de la red social, son importantes, son interesantes porque nos acercan, facilitan la difusión, facilitan la educación, facilitan la divulgación científica, pero siempre tengamos cuidado que dato no es lo mismo que información no es lo mismo que conocimiento, y conocimiento no es lo mismo que sabiduría. Esta es la pirámide del conocimiento, es viejísima. Entonces, seamos criteriosos, tengamos juicio cuando vemos información, porque hoy por hoy la información es un commodity, ¿sí? Y el negocio está en la interacción. Wee plantea esta teoría de que hoy tenemos que administrar el conocimiento, porque el dato o la información está en todos lados. Y lo dejo con este gráfico final que habla un poco de ese primer consumidor de Internet, como les decía, en la primera década de la web 1.0, donde era algo unidireccional, unos pocos hacían la información, el resto solo se limitaba a recibirla de manera pasiva, y hoy por hoy el consumidor moderno del 2000 en adelante es un consumidor multidireccional que no solo es pasivo, sino que también es activo. Así que con esto me despido, gracias por la invitación y continúan mis compañeros. Perfecto, bueno, estoy compartiendo pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto, Nahuel. Bueno, muy buenas noches. Sumarme a Maxi al agradecimiento a la Sociedad Argentina de Urología, al doctor Claudio Graciano por esta invitación, para hablar un poco de algo que todos estamos viendo de costado, que nos pasa por encima, que está entre nosotros, pero que vemos un crecimiento en las redes sociales en la urología, y gracias a este webinar pudimos estudiar un poco de qué se trata, y la idea es dar una noción general de esto. Bueno, es evidente que van cambiando todas las formas de que nosotros sabíamos de chicos, cómo estudiar, cómo comunicarnos, cómo buscar trabajo, la forma en que almacenamos las cosas, la forma en cómo nos llega la información, cómo miramos televisión, cómo escuchamos música. Y en la siguiente diapositiva pongo el logo de Twitter, porque Twitter es un poco la red pionera y el principal centro de divulgación y difusión en la urología. Esto no lo digo yo, lo dicen la mayoría de los trabajos desde el 2011. Hay 280 artículos de urología indexados desde el 2011 hasta la fecha. Entonces, es algo que está despertando muchísimo interés y nosotros como urólogos lo debemos conocer. ¿Y por qué Twitter es la principal red social con mayor difusión y uso en la urología? Y porque tiene una capacidad de microblogging, que ahora más adelante vamos a ver de qué se trata, y es muy fácil generar comentarios y mensajes a través de tweets. Los usuarios de Twitter generalmente creen que pueden facilitar la transferencia del conocimiento entre los profesionales de salud y difundir información al público general. Hay más redes sociales, hay muchísimas redes sociales. Maxi ya nos hizo el paneo de cuáles son las que más se utilizan aquí en Argentina, pero ¿por qué yo vuelvo siempre a Twitter? Twitter tal vez es hoy la herramienta de divulgación científica más importante que tenemos los urólogos, y en esto fuimos pioneros gracias a Jeremy Teo. Entonces, ¿qué utilidad nosotros los urólogos le podemos dar a las redes sociales? Generalmente, esto es un estudio que presentó también uno de los pioneros en estudios en redes sociales de habla hispana, que es el doctor Juan Gómez Rivas. Dice que generalmente los urólogos la utilizamos las redes sociales para dar educación a los pacientes, promover eventos científicos,
difundir artículos científicos y generarlos, que aquí es la herramienta que utilizamos en Twitter, videos quirúrgicos por YouTube, que ahora más adelante lo vamos a ver, y la presencia profesional, es decir, generarse un perfil profesional como urólogos. Bueno, aquí generalmente los colegas utilizan más Facebook, Instagram, que son redes sociales que tienen mayor cantidad de cuentas a nivel global. ¿Y qué pasa en Argentina? Bueno, Maxi ya nos ha dicho el estudio de cuántas personas aquí en Argentina tenemos redes sociales, contamos con internet, pero nosotros a raíz de este webinar hemos hecho la primera encuesta de redes sociales en los urólogos argentinos, que aún está abierta. Para los que no participaron, va a estar abierta hasta finales de julio, principios de agosto. ¿Y qué papel tienen las redes sociales en Argentina? Bueno, esta encuesta fue difundida vía mail y redes sociales de la Sociedad Argentina de Urología. Participaron 260 participantes en todo el país, muy agradecidos por esta participación, y el 89% fueron hombres y el 11% fueron mujeres. El 89% de los encuestados tienen redes sociales. Aquí me detengo un poco en encuestas muy parecidas que se han desarrollado tanto en Europa como en Estados Unidos. El 97% de los urólogos contaba con redes sociales. Las redes sociales preferidas para uso personal de los urólogos aquí en Argentina fue Instagram, seguido de Facebook y luego de YouTube. La plataforma más utilizada para propósitos profesionales aquí en la Argentina es Twitter, seguido de Facebook. Las pongo las dos resaltadas porque hubo una especie de empate técnico. Tanto Twitter como Facebook son las más utilizadas con propósitos profesionales aquí en la Argentina, seguida de Instagram, y LinkedIn fue elegida en cuarto lugar, y esto no es en vano. Como ya explicó Maxi también, LinkedIn es un currículum en línea que no tendría tanto propósito para divulgación científica, llegar a nuestros pacientes. Y los principales propósitos profesionales en redes para los urólogos argentinos fueron informarse de congresos y simposios, en segundo lugar, adquirir información académica actualizada, y en tercer lugar, la divulgación científica. Las redes sociales en Argentina fueron clasificadas en tercer lugar como fuente de actualización para las noticias urológicas. En primer lugar, los urólogos argentinos se actualizan mediante guías clínicas de las sociedades reconocidas, y en segundo lugar, de artículos científicos. Es decir, que las redes sociales escalaron al podio de 3 para la actualización científica continua. La principal herramienta de actualización en técnicas quirúrgicas son los videos publicados en sitios web de sociedades académicas reconocidas, seguidos de videos en el sector multimedia de revistas científicas, y en tercer lugar YouTube. Y aquí también me detengo, porque en encuestas similares, tanto en Europa como en Estados Unidos, YouTube fue la principal fuente de videos para aprender técnicas quirúrgicas paso a paso. El 85% de los urólogos y urólogas de Argentina afirma que el uso de redes sociales impacta positivamente, un 14% de manera indistinta, y solo el 1% afirma que impacta negativamente. Si bien Instagram y Facebook, como dijimos antes, mayor número de cuentas a nivel global, el Twitter se destaca como una herramienta para una correcta difusión de información científica y transferencia por las cualidades que tiene, que ahora la vamos a ver. Conscientes de esta importancia, no es en vano que las principales asociaciones urológicas y revistas urológicas nacionales e internacionales tienen cuenta de Twitter, además del resto de las redes sociales. Este es un cuadro que ya está desactualizado, del 2018, pero fíjense las variables que tiene este cuadro. Están las principales revistas urológicas, la cuenta de Twitter que tienen esas revistas urológicas, la cantidad de seguidores, los tweets que generan, y el factor de impacto de la revista. ¿Y por qué pongo esto? Bueno, porque las revistas científicas empezaron a ver de que el hecho de poner un artículo original en las cuentas de Twitter impactaba positivamente en la cantidad de citas. ¿Esto por qué? Bueno, nosotros conocemos las maneras de medir los factores de impacto originales, las más comunes, que es la bibliométrica, que es una medida cuantitativa de una publicación determinada que se evalúa midiendo la cantidad de veces que otros citan un determinado trabajo. El periodo es de 2 años.
pero hay muchas limitaciones como cuantificarla, y a raíz de esto se empiezan a generar otras medidas alternativas. Como las redes sociales, y como dije, impactan positivamente en la cantidad de citas en cada artículo, empezaron a tener ese impacto positivo. Cardona Grau publicó una medida a partir de Twitter. Esto parece una locura pensarlo hoy, pero este trabajo se publicó en el 2014. ¿Y qué hizo? Básicamente recolectó el número total de seguidores de esas revistas, los tweets, los retweets de las principales revistas urológicas durante el periodo también de 2 años para equipararlo con el factor de impacto. El TIF de la revista, lo vamos a llamar así, al Twitter Impact Factor de la revista, se calculó en función del número de retweets por tweets relevante. El tweet original era un artículo, era poner un artículo en la red social, y el retweet es cuando otra persona lo compartía a sus redes. Básicamente el TIF es el número de retweets de los tweets relevantes, es decir, los artículos publicados. Esto es muy equiparable a publicar un artículo en una revista, a ver si entendemos la magnitud que tiene solamente en una red social, de una cuenta dividido por el total de tweets relevantes de ese perfil. Entonces, ellos equipararon el tweet original, que era publicar un artículo en una red social, era parecido a publicar un artículo en una revista, y un retweet era parecido a citarlo. Se encontró un resultado positivo, pero sin significancia estadística hasta ahora, entre el TIF, es decir, el Twitter Impact Factor, y el Journal Impact Factor, que conocemos todos, que se saca a partir de las citas bibliográficas. Lo que vemos como resultado positivo es que se tradujo en que los artículos altamente tuiteados tenían 11 veces más probabilidades de ser altamente citados. Para esto, hay que conocer mucho de cómo se analizan estas redes sociales. Todas las redes sociales se puede analizar el impacto que genera una publicación, pero Twitter tiene herramientas que son puntuales y son muy fáciles para ver cómo genera la distribución, la difusión de cada publicación. En los análisis de estas redes sociales encontramos básicamente 3 herramientas. La impresión, que yo tuiteo algo, yo posteo algo, y es la cantidad de veces que está en pantalla, vamos a llamarlo así, cantidad de tiempo en pantalla de esa publicación. El alcance es la cantidad de veces que la gente interacciona con mi tweet. Y el compromiso es cuando la gente realmente pone o un me gusta, o lo retuitea, o pone un mensaje. Entonces, en base a estas 3 variables, vamos a ver cuál es la utilidad de Twitter. Este es un tweet mío, básicamente en primer lugar se ven las impresiones. Este tweet lo vieron o estuvo en pantalla 4.591 veces. Ahora bien, la cantidad de gente que hizo una interacción con este tweet bajó a 491. Yo en este tweet había puesto un video. Entonces, ¿cuántas personas entraron a ver el video? 491. Interacciones totales, clics en el perfil, es el alcance real que tuvo mi publicación. Si yo me fijo, el compromiso con una lupa bajó mucho más aún. La retuitearon 8 y le pusieron me gusta 19. Fíjense algunas palabras que tal vez para el que no está familiarizado es ese numeral seguido de una palabra que se llama hashtag. El hashtag es ese numeral que se puede equiparar de vuelta a nivel científico como una keyword. ¿Y Twitter qué hace? Ve la cantidad de veces que esa palabra se repite, y si se repite muchas veces, lo entiende como que es una tendencia. Y cuando tiene mucha tendencia, algo que ustedes seguramente escucharon, lo llama trending topic. La medida de centralidad nos sirve para ver la influencia que tiene una persona a la hora de publicar algo en Twitter. La centralidad por vector propio es esa persona que tiene muchos seguidores. Entonces, imagínense, publica algo y por ende, obviamente le va a llegar a mucha gente. Pero tal vez la herramienta más importante que tenga Twitter es la capacidad de centralidad de intermediación. Es decir, yo posteo algo, me lo retuitean, se ve en los seguidores de la persona que me lo retuiteó,
lo retuiteó otra persona, y así se expande la información. Y eso es la importante herramienta de difusión que tiene Twitter. Y la centralidad de cercanía es cuando pongo un tweet y lo ven mis seguidores. Y en urología, ¿cómo puedo hacer yo para generar más difusión de lo que yo quiero mostrar? Generalmente, o artículos científicos, o promover yo, o generar un artículo científico. Bueno, Jeremy Teo, que es el propulsor de todo esto, generó un trabajo de investigación que tiene exactamente un año, porque se hizo mediante el Congreso Europeo 2019, y Jeremy lo que dice es, no se sabe qué estrategias están asociadas con el mayor compromiso, es decir, que la gente tuitee, le guste, retuitee, para compartir el contenido de lo que uno publica. Pero él seguro pone ciertas cosas que todos tenemos que tener en cuenta para llegar a más gente. Que los tweets con mayor cantidad de palabras y más descripciones tienen más me gusta y más retweet. Y aconseja, dice, no tengas miedo de escribir tweets más largos. Poner más menciones puede aumentar la cantidad de más me gusta y más retweet. Los usuarios suelen ser amigables e interactivos. Más hashtag, que fue la palabra que yo expliqué anteriormente, fue relacionada con menos me gusta. El uso de poner fotos, videos, fue un fuerte predictor de más me gusta y más retweet, y por ende más difusión. Tuitear demasiado puede generar menos me gusta por cansancio. Cuanto más interacciones usted genere, es decir, cuando uno retuitea más tweets de otra persona, comenta, se compromete, es decir, cuanto más amigable es, más compromiso recibe el resto de la comunidad científica. Entonces él aconseja, sea amigable e interactúe con los demás. El tiempo transcurrido desde que se unió a Twitter no tiene nada que ver con el efecto que usted puede generar con la cantidad de me gusta y de retweets. La centralidad de intermediación, que es esa herramienta fundamental que tiene Twitter en generar y llegar a más nodos, a más personas, es la única medida que puede predecir los me gusta y los retweets en la conferencia de urología en la que se llevó el año pasado. Y la cantidad de palabras y menciones y la presencia de una foto fueron fuertes predictores para obtener más me gusta, más retweets, es decir, que tengan más compromiso y que se lleve el mensaje a más personas. ¿Y existen días y horarios para un mejor posteo, para que la gente, retuitee más, para obtener más me gusta? Bueno, hubo alguien que lo investigó, todo se investigó en este campo. Ney Patel lo publicó en The Wall Street Journal el año pasado, y parece que tuitear de 12 del mediodía a 3 de la tarde, de lunes a viernes, y el miércoles puntualmente, además de 12 a 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, tiene un impacto positivo en la cantidad de compromiso en la red social. Bueno, ahí el doctor Cohen lo decía, y un poco de lo que está pasando en la pandemia, cómo nos impacta en las redes sociales. Hay un trabajo reciente sobre esto del COVID en la urología y las redes sociales. Bueno, en general cumplen un rol fundamental en acercarnos a familiares, amigos, entretenernos, tratar de disminuir esta ansiedad que esta situación sin precedentes genera. Y puntualmente la urología nos sirvió para informarnos, divulgar de normas de la práctica cotidiana, aprender al principio, acuérdense al principio, la correcta utilización de los elementos de protección personal, las medidas de prevención, si había algún protocolo, los protocolos que se en las sociedades urológicas internacionales, de qué cirugía había que hacer, qué cirugía se podría posponer, actualización continua mediante webinars, Funboom, por YouTube, Skype, Zoom, Cisco, etc. Y se promovieron muchísimos trabajos de investigación gracias a estas redes sociales y a estas herramientas que permiten encuestas, estudios multicéntricos. Es decir, que tuvo un impacto positivo, pero también tuvo un impacto negativo. Esta difusión rápida de información falsa, inválida, incorrecta, la diseminación de información errónea, exagerada, alarmista, llamada fake news, puede potencialmente desencadenar y empeorar los cuadros de ansiedad, de miedo y estrés y ansiedad de la población en general, inclusive a nosotros. Y nosotros podemos generar fake news sin darnos cuenta, o podemos retuitear una fake news sin darnos cuenta y contribuir con esta información errónea. Y es por eso que en julio del 2020, en la revista de Anestesiología, el doctor Chan publicó toda una serie de consejos para no contribuir a las fake news. Imagínense en qué punto estamos.
Como conclusiones, en Argentina las redes sociales más utilizadas para propósitos profesionales son Twitter y Facebook. El YouTube constituye la tercera fuente de consulta para visualizar videos de técnicas quirúrgicas paso a paso, a pesar de que en países de Europa y Estados Unidos constituye la principal herramienta. Conscientes de este impacto, las principales sociedades urológicas y revistas científicas tienen Twitter y el resto de las redes sociales, pero Twitter fundamentalmente para la divulgación científica. La métrica, como vimos, promete por lo menos complementar a la bibliométrica que conocemos, es decir, el Impacting Factor, en la medición del impacto científico de los artículos publicados. La centralidad e intermediación, es decir, la contribución que nosotros le podemos dar a divulgar información de calidad de otros colegas o mismo nuestra, es la única medida que puede predecir los me gustas y los retweets. Es decir, seamos generosos con los colegas que están o bien tuiteando trabajos de investigación, trabajos que ellos han publicado, o generando trabajos de investigación. Hay que ser generosos en la red social científica. La cantidad de palabras y menciones, la presencia de una foto dentro de los tweets, fueron predictores de compromiso, es decir, de más me gusta, de más retweet, y un uso adecuado, esto sin lugar a dudas. No hay que olvidar que las redes sociales son un entorno abierto y de libre acceso, la puede ver cualquiera. Recomendaciones ya hay recomendaciones desde el 2014, esta lo va a decir de manera desarrollada el doctor Nolasco. Hay recomendaciones para las buenas prácticas e implicancias éticas del uso de las redes sociales, tanto de la Sociedad Americana de Urología, tanto como de la europea. Muchísimas gracias. Muy bien, excelente, Nahuel, tu exposición, clara. Recordamos que si algún participante tiene alguna pregunta en el question and answer del Zoom, pueden vertirla y se le responderá de la misma manera. Continuamos entonces, José, con tu charla. Hola, hola. Perfecto, José. Perdón, José, tenés el audio apagado. No se te escucha, José. José, tenés el audio apagado. No se escucha. ¿Ahí? Hola, hola. Ahí, Ahora sí, ahí, bárbaro. perfecto. Comenzá de nuevo, José, por favor. Pido disculpas. No sé por qué no puedo volver para atrás. Ahora voy a salir. Voy a volver atrás. Vamos a volver para atrás. Bueno, pido disculpas por eso. Brevemente, era agradecerle a la sociedad por esta oportunidad, al doctor Graciano y a el equipo de Maxi Falcioni y Nahuel Paesano, con quienes hicimos este trabajo en conjunto. Bueno, en este tercer módulo vamos a hablar de medidas de centralidad, de si las redes sociales pueden afectar el factor de impacto de algunas revistas. Vamos a hablar del peligro de las informaciones engañosas o fake news. Y por último, unas recomendaciones que proponen algunas sociedades científicas. Con respecto a las medidas de centralidad, algo que es interesante si uno tuviera que dar una definición casera de qué tipos de usuarios existen en las redes, y bueno, existen los generadores de información, los replicadores de información y los consumidores pasivos de alguna manera, que son aquellos usuarios que tal vez están presentes pero no interactúan tanto, no tienen tanto engagement o compromiso como había explicado anteriormente Nahuel Paesano. Las medidas de centralidad tal vez sean más importantes para sociedades científicas o para journals, porque lo que buscan es, a través de métricas, buscan
determinar cuáles son los nodos o personas o usuarios más significativos en una red. ¿Quiénes son los nodos con mayor influencia en esa red? Y para esto es importante, o sería interesante, imaginarse la red como una verdadera red, como una telaraña, donde cualquier cosa que nosotros hagamos tiene un impacto en un grupo más grande de personas del que pensamos. Incluso si le mandamos un mensaje personal a otro colega, eso también va a impactar de alguna manera en otros colegas que están en esa red. Entonces, pero bueno, eso es tal vez más importante para un journal o una sociedad científica, para ver cuál es su grado de influencia en esa red. Pero algo que me parece interesante, que me gustaría compartir con todos ustedes, es tal vez pensar de qué manera esta red que está nos afecta a nosotros. Y acá voy a hacer una pregunta retórica y los quiero invitar a todos a pensar, hace 5 años, en una semana típica, ¿con cuántos urólogos interactuábamos? Y tal vez con los urólogos de nuestros servicios, si había algún ateneo interhospitalario con otro hospital, y después 2 o 3 veces al año, ¿sí? Ampliábamos esa red de conexiones, de interacciones, de relaciones con otros urólogos en el contexto de un congreso, una jornada, un simposio, ¿se entiende? Esta conexión, esta relación que podemos tener con otros urólogos siempre es positiva. Siempre que 2 personas con un interés similar se juntan, van a salir cosas buenas. Ideas, proyectos, trabajos colaborativos. Entonces, esto es lo interesante de las redes, es que nos dan una oportunidad enorme que antes no teníamos. Y no digo antes, hace 30, 40 años, digo hace 5 años. ¿Y qué es esto? Es la posibilidad de realmente estar en relación y conexión con un grupo mayor de urólogos que son profesionales que tienen intereses muy similares a los nuestros. Si nosotros, ahora otra pregunta. Hoy en día, para los que tienen redes sociales, ¿con cuántos urólogos de alguna manera u otra interactúan, ¿sí?, a lo largo de una semana? Y un número muchísimo mayor, y eso es lo que nos dan las redes. Yo creo que las redes tienden puentes, generan relaciones y salen cosas buenas. Y además, otra cosa, antes los grados de relaciones que podíamos tener con otros colegas eran más bien cercanos, en nuestro hospital, cuando íbamos a las aulas los jueves a la reunión científica, pero hoy en día las redes rompen esa barrera de tiempo y espacio y nos invitan a interactuar con colegas de alrededor de todo el mundo. Como dice un amigo mío, estamos a un clic de distancia, y yo creo que verdaderamente es así porque a través de las redes podemos relacionarnos con un grupo mucho más grande de colegas. Ahora, ¿estas redes impactan el factor de impacto de las revistas? Y bueno, es una pregunta muy interesante que tenemos que analizar, y para eso me gustaría hacer un breve repaso de qué es el factor de impacto. O sea, ¿qué quiere decir cuando decimos que el European Journal of Urology tiene 17.9 de factor de impacto o el Journal of Urology tiene 5.9? Bueno, estos son los valores recientemente publicados hace un mes, y para eso, ¿sí?, vamos a mirar este diagrama, que un poco el concepto de factor de impacto lo introduce este hombre, Eugene Garfield, en 1955, y lo introduce para ver cuál es el grado de influencia de las revistas en la sociedad científica. Entonces, para calcular el factor de impacto de una revista, si quisiéramos calcular el factor de impacto de una revista del 2018, tendríamos que agarrar el número total de citas, ¿sí?, que se hicieron en el 2018 sobre los artículos escritos en 2016 y 2017, sobre el total de artículos publicados por esa revista en ese mismo periodo de tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿las redes sociales pueden generar un cambio en el factor de impacto de una revista? Bueno, seguimos con una publicación que fue realizada en el European Urology Focus por Adam Nolt, que lo que hace es muy interesante, agarra a los trabajos presentados durante el Congreso Americano del 2015 y se fija cuáles son las presentaciones que tuvieron más likes o retweets durante el Congreso y un poco más, durante todo el mes de mayo. Y los relaciona y se encuentra que aquellos trabajos que tuvieron mayor impacto en las redes también tuvieron una mayor probabilidad de ser publicados posteriormente con una P significativa, ¿sí?, menor a 0.01. Esto es interesante. Y además se encuentra una asociación positiva entre el número de likes, ¿sí?, y retweets con el impact factor del journal donde posteriormente esto se publica.
si miramos acá en la tabla, podemos ver cómo el porcentaje de artículos publicados va aumentando a medida que aumenta el número de likes y retweets para dichos trabajos. Por otra parte, el grupo de Henry Hu nos muestra, digamos, lo que él trata de estudiar con este grupo es evaluar si hay una relación entre el impacto de los artículos en las redes, a través de los índices de Altmétrica que explicó Nahuel, y los relaciona posteriormente con dichas citas de esos artículos. Entonces, lo que él encuentra, y me parece muy interesante, es una correlación estadísticamente significativa, ¿sí?, entre los scores de Altmétrica y el número total de citas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esos artículos que están dando vueltas ahí en las redes, que comparten, se ponen likes, se retuitean, digamos que tienen un alto score de Altmétrica, son artículos que también tienen un mayor número de citas. Y por último, un poco también lo comentó Nahuel, cómo Cardona Grau intenta introducir este concepto de Twitter Impact Factor, de alguna manera porque dice, bueno, si nosotros podemos medir el factor de impacto de las revistas, ¿sí?, digamos, con el Journal Impact Factor, también podríamos llegar a medir qué factor de impacto tienen los journals en las redes sociales. Utilizando los retweets como análogos de las citas bibliográficas. Un poco eso lo había comentado Nahuel. Ahora, hasta ahora creo que venimos hablando de cosas muy positivas. Creo que las redes son una gran herramienta para todos, para la actualización, para la formación, pero hay que tener mucho cuidado, ser prudentes y ser conscientes del peligro que pueden llegar a representar si uno las usa mal. Es decir, existe la información engañosa, el fake news, hay que estar atentos a esto. Este es un grupo de Loma Linda de California que lo que hacen es, tratan de evaluar la exactitud de artículos de urología oncológica, ¿sí?, que son compartidos en las redes sociales. Entonces lo que hacen es agarran a los 10 artículos de cada tema, cáncer de próstata, cáncer de vejiga, 10 artículos de cada tema de urología oncológica, y también sobre el PSA, y los hacen evaluar por 2 urólogos, ¿sí?, de forma independiente, y comparan los datos de esos artículos con bibliografía validada, publicada en PubMed. Y dividen estos artículos en 3 grupos. Los dividen en los que tienen información inexacta, los que tienen información engañosa, que están en amarillos, y los que tienen información precisa. Lo que es interesante es que para cáncer de próstata, solamente 3 de cada 10 artículos tenían información precisa. O sea que el resto tenía o información engañosa o información incorrecta. Y es, digamos, información que anda dando vueltas por ahí sobre el tumor urológico más frecuente. Entonces, atentos con esto. Ahora, bien, si uno mira todo este cuadro de la izquierda, puede decir, bueno, la verdad que de los 50 artículos que vemos ahí, el 35 tenía información precisa. Pero lo que llama más la atención, y yo creo que es lo que preocupa un poco, es que los artículos que más fueron compartidos son los que contenían información errónea, ¿sí?, o incorrecta, digamos. Ahí se ve en el gráfico de la derecha, en colorado o en amarillo. Ahora, Stacy Webb, del New York Langone, también, ella trata de buscar en YouTube, ¿sí?, trata de determinar el grado de información sesgada, ¿sí?, o errónea sobre cáncer de próstata en YouTube. Y para eso toma los primeros 150 artículos, 150 videos en inglés sobre screening y tratamiento de cáncer de próstata, y lo que encuentra, que es muy interesante, es que hasta 77% de estos videos tenía información sesgada o errónea. Y lo otro que es más preocupante es que la relación inversa entre los videos de mala calidad y el rating, es decir, el número de likes. Un poco lo que tratan de explicar es cómo puede ser que lo que tenga menos calidad o se comparta más o tenga más likes, y tal vez un poco lo que proponen es, y bueno, pueden tener tal vez o títulos más sensacionalistas, o son tal vez videos que apuntan más hacia pacientes, pero lo importante, o lo que quiero hacer hincapié acá, es que tal vez son videos incompletos. ¿Y qué es lo preocupante de esto? Lo preocupante de esto es que, digamos, hay muchos pacientes que tienen acceso a esta información, y tal vez si se quedan con esta información,
se pueden quedar con una idea equivocada. Stacy Webb trata de replicar esta misma idea de trabajo, pero con cáncer de vejiga. Entonces busca los videos sobre cáncer de vejiga, los 150 videos sobre cáncer de vejiga, y los trata de evaluar. Esto fue presentado ahora hace 4 o 5 días, esto me lo pasó Nahuel Paesano. Es el mismo trabajo hecho, pero con cáncer de vejiga, y lo que vemos acá es que somete a estos 150 videos los pone bajo la lupa y a través de criterios validados, como los criterios Discern, o unos criterios de desinformación, o el PMAT Instrument, que es digamos, un instrumento validado para evaluar la información para los pacientes, lo que encuentra nuevamente es que hasta un 67% de los videos de cáncer de vejiga en YouTube tienen información de mala, de moderada o de mala calidad, ¿sí? Y hasta un 21% de estos videos desinforman. Entonces, nuevamente concluimos, hay una gran cantidad de contenido en las redes, en YouTube, y lamentablemente hay un riesgo de desinformación o de, digamos, de videos de contenido de baja calidad. Y como decía anteriormente, esto es peligroso para dos poblaciones, para los pacientes que van a buscar su patología y tratan de informarse ahí, y también para los colegas. Recién Nahuel nos comentó, más del 90% de nuestros colegas residentes en Europa se forman viendo videos de YouTube. Entonces, digamos, no quiere decir que no hay que verlos, por supuesto que hay que verlos, son buenísimos, pero sí hay que ser conscientes que hay que tener mucho criterio y no quedarse solamente en eso, y ir a buscar a las fuentes ya conocidas y validadas. Entonces, ¿qué hacer con la fake news? Siempre chequear la fuente, leer más que un título, chequear el autor, quién lo pone, la fecha de publicación, a ver si sigue vigente o no, preguntar a expertos y, por supuesto, consultar en PubMed. Y creo que es una responsabilidad nuestra como profesionales advertir y educar a los pacientes. Todos hemos tenido o tenemos pacientes curiosos que llegan a la consulta y nos comentan algún video, algún artículo que leyeron. Entonces, siempre es bueno, digamos, guiar a ese paciente hacia una fuente correcta de bibliografía para que se informe adecuadamente. Bueno, ¿cómo nos manejamos en las redes? Esto fue un cambio del paradigma de la comunicación, sin duda. Estamos aprendiendo a hacerlo, ¿sí? Algunos se están empezando a sumar ahora en los últimos años, otros tal vez un par de años antes, pero hace 7, 8 años nadie utilizaba las redes. Entonces, para eso, para ayudarnos, las sociedades científicas sacan unas guías donde nos proponen cómo empezar a conducirnos. Y hay un artículo muy interesante que lo escribe Jake Taylor y Stacy Webb, donde conglomeran cuáles son las recomendaciones de la Sociedad Americana, la Sociedad Europea y el British Journal of Urology International. Y a mí lo que me pareció interesante es, tal vez, charlar con ustedes y ver cuáles son los puntos en común que tienen estos artículos y compartirlos. Primero y principal, y yo creo que acá me parece lo más importante tal vez de todas las recomendaciones, es proteger la privacidad de los pacientes. Nosotros de alguna manera, digamos, hicimos un juramento hipocrático, juramos proteger la confidencialidad, los pacientes confían en nosotros y tenemos que tener mucho cuidado porque sin quererlo podemos llegar a violar ese secreto médico profesional subiendo algo a las redes que pueda vincularse con el paciente en cuestión. Entonces, por ejemplo, si uno dice, bueno, subo en quirófano una foto del paciente, pero no se le ve la cara, bueno, ojo, guarda, porque ese paciente puede tener en el resto de su cuerpo algún tatuaje, alguna marca física o algo que lo pueda hacer vinculable con el mismo. Y ahí estaríamos violando el secreto médico profesional. Entonces, o otra cosa que también tal vez habría que tener cuidado, creo yo, es cuando a veces, digamos, después de un procedimiento, queremos subir una foto de un riñón y decir, bueno, hoy nefrectomía radical, tumor de 18 centímetros, y entonces lo ponemos en las redes y tenemos que tener en cuenta que ese paciente tiene familiares, puede tener hijos, sobrinos, que tal vez ese día estuvieron todo el día pensando en la patología de su padre, tal vez la ansiedad lo llevó a empezar a averiguar un poco más, y entonces buscan nefrectomía radical y se encuentran de pronto con la pieza quirúrgica, entonces les dice nefrectomía radical en el hospital tanto, y empieza a jugar un poco con la hora y el lugar donde fue, y digamos, uno podría llegar a relacionar esa pieza quirúrgica con ese paciente, y no creo que a nadie le interese ver la pieza quirúrgica de un familiar en cuestión. Así que
En esto quiero hacer mucho hincapié, me parece lo más importante, tener mucho cuidado con la privacidad de los pacientes. Un segundo concepto importante es el de permanencia. Tenemos que pensar que todo lo que subimos a las redes queda ahí para siempre. Incluso si nosotros, digamos, por equivocación subimos algo que tal vez consideramos inapropiado y a los 30 segundos lo borramos, ¿sí? Basta con que esté unos pocos segundos para que cualquiera de los millones de usuarios que hay en las redes vea ese contenido, le haga una foto de pantalla, un screenshot, ¿sí? Y ese contenido inapropiado ya queda inmortalizado en las redes, entonces es peligroso, digamos. Por eso los americanos tienen una frase que dicen, use care before you share. O sea, tené cuidado antes de compartir. Un tercer concepto que me parece interesante es el de profesionalismo. Las 3 guías de recomendación están de alguna manera de acuerdo con esto. ¿Y qué quiere decir profesionalismo? Quiere decir el modo en el que nos conducimos. Nosotros, aunque no estemos en el hospital, cuando usamos las redes, somos embajadores del hospital y tenemos que tener mucho cuidado los modos que tenemos y cómo nos conducimos, siempre usar el respeto, siempre ser corteses con el resto de los usuarios. Si nosotros de pronto no coincidimos con otro colega, que puede pasar y no está mal, tenemos que ver bien cómo interactuamos en esa no coincidencia. Tal vez en las redes tenemos que tener un poco más de cuidado a la hora de utilizar el modo. Lo mismo si vemos que algún colega nuestro, conocido o no conocido, digamos, se equivoca de alguna u otra manera en las redes y tal vez abordarlo por privado y decirle, che, mirá, fíjate que subiste una foto ahí donde se lee el nombre, etc. Bueno, y después cada guía tiene algunas particularidades que son interesantes. El British Journal nos invita a identificarnos, a tener una identidad profesional, a mantener la distancia con los pacientes y a decir la verdad. Las guías americanas también nos hablan de permitir la interacción, hacen hincapié en ser corteses, en ser discretos y también nos invitan a apoyar al AUA, digamos, al hashtag de la Sociedad Americana. Y por último, las guías europeas. Las guías europeas tal vez se explayan un poco más en este asunto y nos ponen estos 10 puntos, algunos ya los comentamos, pero vamos a comentar otros. Por ejemplo, nos hablan de tratar de, primero, entender cómo se comportan otros usuarios en las redes antes de meternos. Tal vez si nosotros no tenemos Twitter, nunca tuvimos, y viste, no sabemos bien cómo manejarnos en esa red social, bueno, nos podemos hacer una cuenta y podemos empezar a seguir a algunos urólogos, revistas, sociedades, ver un poco cómo es la dinámica de la comunicación, y después de un tiempo, cuando ya le enganchamos más la mano, ahí empezar a interactuar de forma un poco más activa. Por otro lado, nos invitan a establecer una identidad profesional, ¿sí? Y dejar bien claro nuestro nombre, quiénes somos, dónde trabajamos. Y si vamos a poner dónde trabajamos, tendríamos que poner que nuestras opiniones son propias, ¿sí? Views are my own, ponen muchos urólogos en todas partes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que cualquier cosa que nosotros digamos o retuiteemos no quiere decir que lo haga la institución donde trabajamos, sino que son muy personales. En tercer lugar, un poco ya lo comenté, hago hincapié de vuelta, creo que esto es tal vez el peligro más grande que representan las redes para nosotros, tener mucho cuidado con lo que subimos. Cuarto lugar, mantener la distancia con los pacientes, no hacernos amigos de los pacientes, porque eso puede menoscabar la relación médico-paciente. Lo mismo que si un paciente nos aborda un poco por privado, tratar de citarlo al consultorio y mantener siempre una distancia, relación médico-paciente. Recordar que nada de lo que está en las redes, o sea, digamos, el concepto de permanencia, todo lo que uno sube puede llegar a quedar para siempre. Tener cuidado con la mensajería instantánea, ahí se ve el logo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque si de pronto charlamos por WhatsApp con algún paciente, bueno, podemos perder el teléfono, nos pueden robar el teléfono, y si alguien tiene acceso a eso, ya va a tener acceso a información sobre un paciente. Ejercer el profesionalismo. Después, tener en cuenta si donde trabajamos hay alguna política particular sobre el uso de las redes sociales en nuestra institución, que muchas veces hay. Tener cuidado con lo que decimos también, la transparencia, ¿sí? Y por último nos invita a utilizar un hashtag específico para cada tema que queramos abordar, y de alguna manera eso va a estructurar un poco la
la comunicación y los contenidos que estén en la web, que es una cosa inmensa. Con el hashtag tal vez nos ordenamos un poco, entonces al compartir esta información sobre algún tema en específico, utilizamos el hashtag y más adelante, cuando querramos buscar información sobre ese tema en específico, ponemos el hashtag y ya eso nos va a dirigir hacia el pool de información que está en relación a eso que pusimos. Bueno, un poco era esto. Creo que el balance es muy positivo, por supuesto que es muy positivo. Yo creo nuevamente que las redes han roto un paradigma. Los paradigmas no son fáciles de romper. Hace varios años, 4 o 5 años, algunos urólogos con los que conversaba estaban un poco reacios al tema ese de las redes, decían, no sé, pero la realidad es que hoy los journals tienen redes, las sociedades científicas tienen redes, y muchos urólogos tienen. Entonces, digamos, hay un valor interesante que hay que tenerlo en cuenta, y yo creo que son una herramienta para la actualización, ¿sí? Para la formación continua, y también para entablar de alguna forma relaciones de amistad que el día de mañana pueden llevar a trabajos colaborativos, ideas, proyectos, etc. Es decir, ya no estamos solos, estamos en una red, trabajemos en conjunto, creo que pueden salir muchas cosas buenas, y creo que también, para terminar, el otro día hablaba con un amigo, me decía el siguiente dato: el teléfono que tenemos acá, nuestro teléfono, tiene una tecnología muchísimo mayor que la computadora que guió al Apolo a la Luna. Incluso busqué un poco más ahí de información en la NASA y decía que muchos aparatos hoy tienen 240.000 veces más memoria que el aparato ese que guió al hombre a la Luna. Entonces, hoy tenemos una herramienta que verdaderamente tiene un poder impresionante, y la verdad que todavía no sabemos cuáles son los límites de esto, pero sí que está trayendo muchas cosas buenas, y bueno, y hay que tratar de ser cautos y pensar bien cómo las utilizamos. También otro último concepto, creo que lo interesante en compartir con otros colegas es que 4 cabezas piensan más que 3 y 3 piensan más que 2, y si de pronto tenemos un caso difícil o algo interesante para compartir, entre todos nos ayudamos, y creo que todos hacemos lo que hacemos por lo mismo, que es por el bien de nuestros pacientes, y buscando mejorar su calidad de vida, que es para lo que estamos acá. Así que bueno, muchas gracias a todos. Muy bien, excelente, José, tu exposición. Muchas gracias a los 3 expositores, Maxi Falcioni, Nahuel Paesano, José, como te dije. Y bueno, yo creo que quedó bastante claro algunos conceptos. Tal vez lo técnico es un poco más difícil, pero sobre todo que esto es una revolución, que no hay duda, que no sabemos todavía, yo creo que no tocó su techo. Como bien dijo José recién, creo que todavía tampoco sabemos los límites. Creo que hay que ser muy cautos, como más o menos insinué en mi presentación, y reafirmando lo que dijo José recién, seguir las recomendaciones de las instituciones, siempre buscar una fuente, nunca quedarse con algo que no cite una fuente. Si no cita una fuente, pedirla. Seguramente ustedes vieron alguna comunicación en algún tweet que se ve frecuentemente, y algún usuario de red dice, por favor, ¿podrías pasar la fuente de esto? A veces se pasa, a veces se queda en silencio. O sea, hay que estar bien atento en un terreno que es parecido al lejano oeste, donde todavía no hay ley, es un poco la ley yo les agradezco a ustedes 3 por este primer webinar. Espero que haya muchas otras charlas de esto, creo que las va a haber porque esto va increyendo. Y bueno, gracias, reitero las gracias a la Sociedad Argentina de Urología, al doctor Koren, si está ahí. Y si no hay preguntas o alguna apreciación por parte del secretario científico, o del presidente, o del director de jornadas, el doctor Costa, para terminar el webinar. Claudio, ¿me escuchás bien ahí? Yo escucho, perfecto. Perfecto. Bueno, yo la verdad que quiero felicitarlos a los 4. Me pareció excelente las 4 ponencias con tu introducción
y lo de los tres panelistas que te sucedieron, y realmente me parece un tema sumamente interesante, y que la Sociedad Argentina de Urología tenga la posibilidad de ampliar muchas veces los temas de nuestras webinares. No es solo la urología, no es solo las patologías que tratamos, sino todo lo que sirve de herramientas para que esas patologías sigan difundidas. Así que me pareció un tema sumamente interesante. Seguramente debe ser la misma opinión del doctor Miguel Costa y del doctor Norberto Lafós, de que en las próximas reuniones vuelvan a participar ustedes tratando de mostrarnos nuevamente este tipo de cosas, y fundamentalmente algo que me parece muy importante, es que toda la gente que hoy te ha escuchado, muchos usan redes sociales y otros no tantos, y que quizás esto sirva para estimular a mucha gente a utilizarlas, y a los que ya lo utilizan, que quizás no la estén utilizando del todo bien, que en las próximas reuniones podamos ofrecerles todos los mecanismos para que hagan un uso correcto de la misma. Así que para mí no tengo más que elogios para ustedes cuatro, y realmente me pareció excelente y muy buena tu idea de plasmarlo en las reuniones de la sociedad, Claudio. Así que nada más que decir. Doc, si le parece, puedo hacerle un breve comentario, que el doctor Adolfo Casabé está haciendo una pregunta que nos dice cómo compatibilizar en una cuenta personal opiniones urológicas, retweet, publicaciones científicas con opiniones personales, ya sean políticas, religiosas. Bueno, las recomendaciones, lo que nos dice el principal referente en habla hispana, que es Juan Gómez Rivas, él desalienta por completo tener un mismo perfil para el uso personal que para el uso profesional. Lo desalienta por completo porque justamente hay estos conflictos de interés que pueden desalentar al seguimiento de divulgación científica, no se entiende bien. Esto pasaba mucho al principio con las redes sociales, en el cual uno tenía una red social para uso personal y de repente empezó a ver que se iban sumando cosas de índole profesional. Bueno, la mayoría de los urólogos están migrando a hacer perfiles únicamente profesionales, y esto es muy importante que lo sepan, tener un perfil profesional y un perfil personal. Nahuel, te agradezco que prestaste atención a la pregunta del doctor Casabé, porque erróneamente la puso en el chat y no en el de preguntas y respuestas donde debía haberla puesto. Espero que le haya quedado claro tu respuesta. Claudio, ¿me escuchás? Sí, Norberto. Bueno, realmente me pone muy contento este webinar, me pone muy contento que se haya desarrollado en este año 2020 el webinar sobre redes sociales, en urología sobre todo. Vos sabés que, bueno, primero quiero felicitar tanto a Maximiliano Falcioni como a Nahuel Paesano, como a José Ignacio Nolasco, que tiene toda la familia de hinchada en el webinar, pero la realidad es que han tenido unas ponencias brillantes porque han aclarado punto por punto las dudas que a uno lo asaltan cada vez que navegás por las redes sociales. Vos sabés que a mí no me gustan todas, sí algunas, pero traigo esto a colación porque tengo que reconocer, y además de felicitarlo a ellos, felicitarte a vos sobre todo, no solo por la organización, sino porque fuiste la persona en la Sociedad Argentina de Urología que hace 5 o 6 años empezaste a machacar y a taladrar con la idea de las redes sociales. Tenemos que empezar a estar en redes sociales, es el futuro, ya está empezando, y no me olvido nunca que estábamos con Miguel Costa en el Congreso de la CABO en Panamá, tuvimos una charla con Stacy Loeb en el mismo evento, y charlando lo que estaba haciendo ella, cómo se estaba moviendo, el desarrollo de las redes sociales y todo, me preguntó quién se encargaba de las redes sociales en la SAU. Y algo que todavía no habíamos concretado, y yo dije Claudio Graciano. Recuerdo que
me pidió el mail, Sin dije que preguntar. se lo iba a enviar, y cuando vine y te lo comenté, me dijiste, vos estás loco. No sé si lo recordás. Pero vos Sí, fijate, claro. en 4 años, te estoy hablando de octubre del 2016, a julio del 2020, que ya se ha plasmado no solo la Comisión de Redes Sociales, sino ya una actividad dentro de la sociedad. De más está decirle que quedan invitados, además de este webinar, a los futuros webinars, y a tener, por supuesto, una mesa en el Congreso Argentino de Urología, ¿no? Que creo que es lo que necesitamos para promover un poco toda esta actividad. Pero no estaba tan loco cuando te lo dije, era tu hobby, te gustaba, te iniciabas. No te voy a decir que llegaste, pero bueno, Stacy hoy es, 4 años después, ya es una referente internacional en redes sociales, y Graciano es un referente de la Sociedad Argentina de Urología, con 3 aviones que te van a hacer esmerar, porque en cualquier momento te están superando a velocidad Pero totalmente, increíble, pero ¿no? esto es el camino que uno por lo menos abre para que después transiten, como todo, transiten lo que vienen detrás nuestro, ¿no? Así que, sí, sí, loable, los chicos realmente estuvieron, no solo aceptaron, sino que los vi absolutamente entusiasmados a los 3. Les reitero las gracias. ¿Mm? Tienen para seguir todavía. Total. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Muchas Muchas gracias. gracias. Buenas noches, muy bueno todo. Bueno, buenas noches, gracias Buenas por noches. todo y saludos. Hasta luego. Chao, muchas gracias.